de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación. Miren, en medio nuestro, amados hermanos, hay muchos que están presos en sus propias cárceles. Muchos por el alcoholismo, otros por las drogas, otros por la prostitución. Y hay otras u otros que están cautivos en otras áreas y su cautividad es por su gusto. Viendo que el Señor lo quiere librar, le manda señales, pero ellos prefieren quedarse en el lugar donde están cautivos por su gusto. En la Biblia, amados hermanos, hay una linda historia que tiene tres disponibilidades de tres actores que en ella se narra, por decirlo así, que hicieron ese acto de disponibilidad para que los cautivos salieran liberados. Por eso, el título de la prédica de hoy es Librando a los cautivos. Y el tema de esta prédica en esta tarde, Dios te dará lo que es tuyo en libertad. Nuestro texto base que el Señor nos ha dado para la prédica de hoy está en 1 Samuel 3:38. Vamos a orar para que el Señor siga teniendo el control de lo que se está haciendo aquí en Casa de Oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti la gloria, a ti la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por el placer, por el privilegio que tú nos has dado de venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Samuel 38, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, porque lo estamos monitoreando. Amén. Leemos
Primera de Samuel 38, ya está en la pantalla. Dice Primera de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, en símbolo de pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Perdón. Miren, hermanos, David persigue a los merodeadores porque ellos acabaron con su pueblo. Pero antes de David tomar esta acción a la ligera, David lo primero que hizo fue consultar con Jehová para obtener de él el permiso, para que fuera aprobado lo que él iba a hacer. ¿Estamos claros con eso? Esto no fue de que David quería seguirlo, un asunto de David porque estaba involucrada su familia. David no tomó una decisión de seguirlo por sí solo. Él persiguió a los merodeadores porque Jehová le dio el permiso requerido y entonces él ejecutó la trayectoria. Amén. Pero miren, muchos preguntan el significado de la palabra merodeadores. Buscando en el diccionario, este vocablo etimológicamente proviene del verbo neutro intransitivo, merodear, y del sufijo dor, que indica el que suele realizar la acción y como agente o causante. Oigan esto, cuando uno confía en Jehová, cuando uno se deleita en Él, Él nos dice, así como le dijo a David en el Salmo 37:5, vamos a buscarlo, Salmos 37:5, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Si usted, amados hermanos, se deleita con Él, Él le concederá no algunas, sino todas las peticiones de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. La Biblia, en esta linda historia, dice que David derrota a los amalecistas. Pero, ¿quiénes eran los amalecistas? Tremenda pregunta. Los amalecistas era una tribu que se mencionó por primera vez durante el tiempo de Abraham en el Génesis. Y aunque los amalecitas no se mencionaban en la tabla de las naciones de Génesis 10, el número 20, en su parte 20, perdón, el número 24, en su parte 20, allí hace una referencia de ellos como cabeza de naciones. Vamos a leer los números 24-20. ¿Ya lo tienen? Números 24-20. Dice, y viendo
Amalek tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Miren, en el libro de Génesis 36, el 12 y el 16, allí podemos encontrar en ese texto la referencia a los descendientes de Amalek, el hijo de Elifaz y nieto de Esaú. Fueron partes de ese conglomerados, de esa nación, de ese grupo de amalecistas. Por lo tanto, los amalecistas estaban de alguna manera relacionados, pero eran distintos de los edomitas. Las escrituras, amados hermanos, registran la larga enemistad entre los amalecistas y los israelitas y la instrucción de Dios que dio para erradicar a todos los amalecistas de la faz de la tierra. Oigan bien, la instrucción de Dios para erradicar a los amalecistas de la faz de la tierra. Yo sé, amados hermanos, que muchos se hacen esta pregunta: ¿por qué Dios le pediría a su pueblo que terminara a toda una tribu? Miren, es un asunto difícil, pero podemos tener alguna idea si le echamos un vistazo a la historia completa en la Biblia. Oigan, amados hermanos, como muchas tribus del desierto, los amalecitas eran personas nómadas. La Biblia, en número 13:29, lo coloca como nativo del Negev, el desierto entre Egipto y Canaán. Y los babilonios los llamaban Sute, los egipcios Sitú, y los de Amarna se refirieron a ellos como unos viles saqueadores. Pero miren, amados hermanos, la constante crueldad de los amalecistas hacia los israelitas comenzó con un ataque en Refidim. Allí se perpetró una batalla, amados hermanos, como se describe en la Biblia. Fue una batalla entre los israelitas y Amalek que ocurrió en ese lugar de Refidim, mientras el pueblo israelita se dirigía hacia la tierra prometida. La descripción de esta batalla, amados hermanos, puede encontrarse para aquellos que les gusta hojear y estudiar la Biblia en el libro del Éxodo, de la cual en una próxima entrega, si el Señor lo permite, estaremos hablando de la misma. Pero miren, repitiendo nuestro texto base en la tarde de hoy, 1 de Samuel 38, en la versión de la Reina Valera 1960 dice que David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos,
porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Según el diccionario, amados hermanos, el significado de cautivo es persona esclava, persona desterrada, confinada o persona presa. Especialmente aquellas personas que son cautivas de una guerra. Todo aquel que está atrapado, todo aquel que está agarrado por circunstancias que a lo mejor no es su voluntad, se puede considerar como una persona que está cautiva. Vamos al contexto de este texto del día de hoy para poder entender, amados hermanos, por qué en realidad David salió a libertar a los cautivos. Primero de Samuel 30, estaremos leyendo del 1 al 8. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Primera de Samuel 30, 1 al 8. Y dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido en fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Dice el 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, amados hermanos, David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Dice el 5 que las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Pero miren, quiero decirle algo, quiero hacer un paréntesis, quiero explicarle lo que es el efod. El efod era considerado como la presencia de Dios en la vida de aquel que lo portaba, diseñado para el sumo sacerdote, quien rendía adoración y entraba constantemente a la presencia de Dios. Esta vestidura, amados hermanos, de lino fino, corta y sin manga, más o menos una vestimenta lujosa que se ponían los sacerdotes del judaísmo sobre o encima de la ropa que portaban, cubriendo especialmente la espalda. El texto base de esta tarde que el Señor nos ha dado
Lo voy a volver a repetir. David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Entonces, siendo así, ya leímos el texto y el contexto. Vamos a entrar al desarrollo de esta prédica. Miren, como acabamos de leer, David consultó a Jehová y le hizo la pregunta de que si él podía perseguir a estos merodeadores, y también le hizo la otra pregunta, que si lo podrá alcanzar. Estas dos preguntas, amados hermanos, que hizo David a Jehová, de perseguir y de poder alcanzar, ahí, amados hermanos, comienza la primera disponibilidad que mencioné al principio cuando comencé a hablar de esta prédica. Ahí vemos que David estaba dispuesto a perseguir a estos merodeadores, y Dios, como acabamos de leer, le respondió diciéndole a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Ahí encontramos cuando el Señor le dice que lo siga, la segunda disponibilidad de esta palabra, de esta prédica en esta tarde de hoy. Pero miren, cuando Jesús le da el permiso, también le dice algo afirmativo, diciéndole: y de cierto librarás a los cautivos. Tremenda palabra de aliento que David recibe de un Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, hay una tercera disponibilidad dentro de este texto que más adelante hablaremos de ella, porque tenemos que entender que la participación humana es algo importante en la vida de todos nosotros los cristianos. Para poder concluir y tener la victoria, como refleja la historia que estamos relatando en esta tarde, también había que contar con la disponibilidad de los que estaban cautivos. Si ellos no ejecutan la disponibilidad, nada hubiera acontecido. Igualmente, como refleja la Biblia de aquel ciego que estaba en el estanque, en la puerta de la iglesia, y el Señor lo mandó a lavarse la cara al estanque. ¿Recuerdan esa historia? Si el ciego no camina hacia el estanque, no acontece. Podía ser que el Señor, como dijo, hágase la luz, podía decirle, recobre la vista.
pero él quería ver la participación humana. Por eso hizo lodo, copió y le pasó las manos por los ojos y luego le dio la orden de que fuera a lavarse la cara. Todos han leído esa historia, ¿verdad? Pero miren, ya David pidió el permiso a Jehová, entonces David se fue con sus 600 hombres, pero en el trayecto llegaron al arroyo de Besor, donde en ese arroyo, amados hermanos, 200 de los 600 hombres que David tenía preparados para esa labor estaban cansados y por ende no pudieron cruzar y se quedaron allí en Besor. David, amados hermanos, siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres que le quedaron. Y más adelante encontraron en el campo a un hombre que estaba desmayado. Este hombre estaba así porque hacían 3 días que no había comido, hacían 3 días que este hombre tampoco había tomado nada. Pero miren, David y sus hombres le dieron agua, le dieron un pedazo de pan de higo y 2 panes de pasa. Después de comer, aquel hombre se sintió mejor, revivió, recobró fuerza. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y al servicio de quién estás? Y miren lo que el hombre le respondió. Soy egipcio, dijo aquel señor, y mi amo es amalecita, y hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. Pero antes de eso, amados hermanos, relata este señor que habían atacado a varios lugares en el territorio de los filisteos, los que están al sur, el de Judá y el de Caleb, y también le dice este señor a David que habían quemado la ciudad de Siclag. Oigan bien, que habían quemado la ciudad de Siclag. Me imagino, yo poniendo en mi imaginación, que David diría en su interior, estos son los que yo ando buscando, los que acabaron con mi ciudad. Pero oigan bien, amados hermanos, David le preguntó que si lo podía llevar a ese lugar donde están los amalecitas. Y contestó este egipcio, te llevaré, pero júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David se lo juró y el egipcio lo condujo hasta ellos. Entonces, perdón, amados hermanos, al llegar David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo, danzando por todo alrededor del campamento. Como dirían, estaban en una rumba total. Pero miren, ellos estaban celebrando el haberle quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían.
Y David, al amanecer, amados hermanos, inició el ataque, y esa batalla, en ese ataque duró hasta la noche del día siguiente, donde David y sus hombres mataron a todos los amalecistas, excepto unos 400 jóvenes que se montaron en camellos y lograron escapar. Pero David recobró todo lo que los amalecistas le habían llevado y también rescató a sus 2 esposas. Oigan esto. No le faltó ningún niño, ningún adulto, ni siquiera el objeto más pequeño que ellos sustrajeron. No le faltó absolutamente nada a David. Ahora bien, recuerdan que estábamos al principio hablando de la disponibilidad. Al ser el rescate, aquí entra la tercera disponibilidad. Todos los que fueron rescatados estaban dispuestos a salir del cautiverio. Oigan bien, estaban dispuestos a salir de esa encrucijada, aunque tenían pocos días, pero sabían que donde iban a ir no era mejor de donde ellos estaban. Y como estaban cautivos, y al llegar David, todos unánimes aceptaron el salir del cautiverio. ¿Estamos claros con eso? Yo estoy seguro, amados hermanos, que si alguno tuviera pensado que si me voy, ¿qué va a pasar? Que si aquello, que volver para atrás, y cosas así, por el estilo, que lo que era esa, de que David vino a rescatarlo, etcétera, etcétera, etcétera. No se iba a dar, no iba a poder David traerlo de nuevo, porque algunos iban a ser proselicistas, iban a tratar de mejor quedarse libre y no regresar con David. Iban a poner duda, iban a sembrar semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no iban a irse. ¿Por qué? Porque estaban dudando de lo que David estaba haciendo. Por eso, amados hermanos, hay muchas personas que están cautivas, que están esclavas, pero no quieren accionar, no quieren dar la participación humana y soltar la esclavitud, soltar lo tóxico, lo que le está haciendo daño, lo que lo está torturando y no está haciendo bien para nada, ni para la persona, ni para los demás. Pregunta. Los que están presentes y también a los que están en sus casas. ¿Cuántos de ustedes, antes de ser cristianos, fumaban cigarrillo? Sí, cigarrillo cualquiera, cigarrillo normal. Levanten la mano. ¿Verdad que la cajetilla por fuera dice que el cigarrillo es perjudicial para la salud?
¿Cierto o falso? Amén. Pero la gente lo sigue fumando. La gente lo sigue comprando. Y no solamente hace daño al que se lo fuma, sino cuando usted inhala y suelta ese humo, todo el que está a su alrededor se contamina con el mismo y le puede producir el cáncer de segunda mano. Pero muchos piensan que eso es mentira, que eso no es así. Quiero contarles rapidito, cuando yo me convertí, lo he dicho en otras oportunidades, cuando el Señor me encontró, yo seguía fumando cigarrillos hasta cierta época, hasta cierto momento. Porque un día, en el trabajo donde laboraba, Dios utilizó a una compañera de trabajo y esta compañera con bochorno me dijo: di que cristiano y fumando cigarrillo. Y eso llegó tan profundo a mi corazón que clamé a Dios y le dije: Dios, si tú me llamaste para hablar de tu palabra, quítame el cigarrillo. Efectivamente, yo clamé al Señor y todo ese ánimo, todo ese deseo de inhalar humo se desapareció de mi vida. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso, yo clamé con tanta fuerza, disponible a dejarlo, y el Señor concedió los deseos de mi corazón. En el momento que la compañera de trabajo me comentó, me dijo bochornosamente esas palabras, yo tenía dos acciones: ignorarla o escucharla, ¿cierto o falso? Pero yo actué por escucharla porque sentí que eso venía de Dios. Y en el momento que clamé, el cigarrillo hasta el día de hoy no es importante en mi vida. Amén. Pero miren, nosotros como cristianos debemos de mantenernos bajo la brecha y entender que nuestra participación humana dentro de lo que el Señor quiere es un factor muy importante. Si usted no participa en lo que el Señor quiere que usted participe, tenga esto por seguro, que no va a acontecer nada. David recuperó a todos, incluyendo a los niños. David también recuperó su ganado, recuperó las vacas, recuperó las ovejas. Pero algo aconteció, entró la ambición de los que iban guiando el ganado, dividieron, matemáticamente hablando, esta es la parte que le toca a David, y mientras tanto David y sus hombres iban de retroceso, iban de regreso al campamento, volvieron a pasar por el arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje, los 200 hombres, los 200 soldados, que estaban muy cansados al principio. Y cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirle. Y David le contestó el saludo. David respondió el saludo, me imagino de una forma cualquiera que fuera, o cualquiera que sea, fue
cortés y le devolvió el saludo. Pero miren, entre esos hombres no faltó uno que tuviera una mente macabra, una mente malvada, que le dijera a David, a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darle nada. No debemos darle nada de lo que le quitamos a los amalecistas. Oigan bien la mente macabra de algunos. A esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darle nada de lo que le quitamos a los amalecistas. Que se conformen con llevarse sus hijos, que se conformen con llevarse sus mujeres. Pero David, como todo buen líder, le respondió: no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos ladrones amalecistas. David actuó de una forma legal. David actuó de una forma inteligente, como debe de accionar, repito, un buen líder. Pero miren, oigan, amados hermanos, lo que David dijo cuando le dijeron eso. Además, nadie va a estar de acuerdo con cada uno de ustedes, pues debemos repartir, debemos dar, debemos tocar lo mismo. El que va a la batalla que el que se queda a cuidar el equipaje. ¿Sí o no? Está claro, igualdad, porque también los que se quedaron cuidando el equipaje son parte del refuerzo, son parte del escuadrón, son parte de la tropa y estaban haciendo su trabajo, aunque estuvieran cansados, rezagados, pero también estaban haciendo su trabajo. Amén. Por eso David, como dirían en el argot popular, no creyó en cuento ni en relajo y estableció esta ley en Israel, y desde ese momento hasta el día se ha cumplido esa ley. Pero miren, de regreso a Siglag, David tomó una parte de lo que había quitado a los amalecistas y lo envió a los lugares donde habían estado con su gente, es decir, a Betel, a Ramot del desierto del sur, a Jatir, a Beroe, a Simón, a Gemoa y a Racal. Toda persona que es justa trabaja con justicia. ¿Sí o no? Todo aquel que es justo trabaja con justicia. El que es injusto, si hay 5, va a querer coger 3 y repartirlo. Por eso, el que es justo tiene a Jehová en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? David, amados hermanos, también envió regalos a los que estaban en la ciudad de Jeraneel y a Cosán, a Tac, Hebrón
y a otras ciudades, ciudades que fueron atacadas por los amalecistas. Junto con los regalos les envió un mensaje diciendo: este es un regalo para ustedes de lo que le quité a los enemigos de Dios. Oigan bien, este es un regalo para ustedes de lo que le quité a los enemigos de Dios. Pero miren, el regalo que David envió era el botín de la batalla a más de 13 ciudades que los amalecistas habían robado. Evidentemente, amados hermanos, había un botín sobre todo, de todo tipo, y David quiso enviar parte a esas naciones. Por eso dice algunos que David es una imagen de el grandioso Hijo de Dios, es una imagen de Jesucristo. Porque cuando Jesús triunfó en la cruz, ganó la más grande batalla y obtuvo un botín. Y ese botín fue un botín que le sobró. Y él compartió el botín con su pueblo, como dice Efesios 4, vamos a leerlo rapidito, Efesios 4, 7 y 8. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Efesios 4, 7, 8, Reina Valera 1960 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí o no, hermano? Él subió alto a la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros, dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Jesús tiene el botín de su victoria para dársela a usted, a usted, a usted y también a mí. Por eso, David es una imagen notable de Jesús y nosotros debemos de imitarlo. Oigan, amados hermanos, quiero que noten 5 puntos asociados a David. Nosotros somos como los hombres de David, sin embargo, David es como Jesús. Nosotros somos como los cansados que se quedaron atrás, pero David es como Jesús. Nosotros somos como aquel esclavo egipcio. Sin embargo, David es como Jesús. Amén. Nosotros somos como el botín que David recuperó, pero David es como Jesús. Nosotros somos como los ancianos de Judá. David es como Jesús. Usted se puede preguntar, ¿por qué David es como Jesús?
La respuesta, amados hermanos, es porque es conforme a su corazón. Oigan bien, porque es conforme a su corazón. Esto no lo digo yo, esto lo dice Hechos 13:22. Vamos a leerlo rapidito. ¿Lo tienen? Ahí está en la pantalla. Hechos 13:22. Dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Santo Papá. Quien hará todo lo que yo quiero. Es muy difícil que el Señor se pronuncie así de alguien, porque siempre nosotros, los seres humanos, estamos buscándole siempre la quinta pata al gato, poniendo nosotros en duda lo que puede o lo que va a acontecer, y como no estamos en la misma página, no hacemos la voluntad en ciertas áreas donde debería ser lo contrario. Deberíamos de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Él es Dios, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Amén. Finalmente, amados hermanos, David hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y David mostró interés, David mostró bondad, una bondad inesperada para contra nosotros. La promesa de Dios probó ser una promesa verdadera. Cuando David consultó a Jehová, Dios le prometió: ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esa promesa, amados hermanos, se cumplió a la perfección. No hubo ningún tipo de pérdida. Pero no fue como que David se sentó pasivamente y comenzó a decir: está bien, Dios, ahora tú lo puedes hacer. No, amados hermanos, Jehová cumplió su promesa, pero utilizó las acciones de David para que esa promesa se cumpliera. La promesa de Dios no incluía la cooperación de David en el momento. La promesa de Dios, amados hermanos, lo invitaba a cooperar, lo invitaba a ser parte de lo que iba a acontecer. Miren, amados hermanos, usted tendrá que esforzarse y trabajar para poder, usted lo sabe, para poder librarse de las deudas, las tarjetas de crédito que usted ha enjalanado, como dirían. Usted tiene que hacer el mayor esfuerzo de pagar los biles, de pagar los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Con el trabajo, ¿sí o no? Y esos problemas, por llamarlo de una forma, si usted no lo resuelve, si usted no trabaja, si no hay participación en usted, téngalo por seguro que va a acontecer otra cosa. ¿Estamos claros con eso? Por eso
Dice la palabra, mira que te mando que te esfuerce y que sea valiente. En la valentía, en el esfuerzo que hacemos, está la bendición. Usted no puede hacer como aquello que dice el mito, que el Señor, aquel que estaba en la azotea, en el caballete de una casa, el río creció y se estaba llevando la propiedad, y el Señor le mandó un helicóptero, le mandó una lancha, y como quiera se ahogó porque no tuvo la participación de montarse en ninguno de los dos. Por eso, amados hermanos, la regla es confiar en Dios para poder destruir a los amalecistas que aparecen en nuestro camino. Y después marchar detrás de ellos como lo hizo David. Confió en las palabras de Jehová y salió no solamente a buscar sus dos esposas, sino a traer todo lo que le pertenecía a él y a los suyos. Dios le dio a David en ese accionar más de lo que David pensaba que iba a obtener. Oigan bien, Dios le dio a David más de lo que él pensaba que iba a obtener. Él recibió el botín de la batalla mucho más de lo que ellos habían llevado de su pueblo. Y esta fue una bendición directa de la gracia de un Dios que todo lo puede, de un Dios todopoderoso. Porque David en ningún momento comenzó a pensar, pero mira, ¿qué tú crees? Pero que me va a faltar tal cosa, que no tengo bayoneta, que aquellos no tienen arco, que mira, que yo estoy acostumbrado. En ningún momento David titubeó. Él hizo lo que un líder está supuesto a hacer. Él consultó, recibió la respuesta y salió. No esperó ni una ni otra respuesta, ni la quinta respuesta, ni la otra respuesta, y una confirmación, y será verdad, y voy a pensar otra vez. Y mira, ¿por qué? Porque él le creyó inmediato. Él no esperó que su cabeza se llenara de nido de los pajaritos y perdiera la fe en lo que Jehová Dios le había dicho que hiciera. Como hizo Dios con David, que le dio más de lo que David pensaba obtener, así tiene Dios preparado para muchos de nosotros cuando actuamos en obediencia, cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Él nos dará más de lo que hemos perdido. Él nos dará más de lo que se nos ha quitado, desde lo material hasta lo espiritual, desde el respeto hasta dignidad. Porque hay muchos que han perdido su dignidad en la esclavitud. Han estado cautivos por años y años y años, y a la final no tienen nada, lo tienen todo perdido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros
deberíamos de ir a Jesús y por voluntad propia ofrecerle todo lo que tenemos, entregándole nuestras vidas a Él y diciéndole: este es el botín de Jesús, mi vida. Entreguémosles, amados hermanos, también nuestros dones y nuestras habilidades, diciéndole: este es el botín de Jesús. También, amados hermanos, entreguémosles nuestras posiciones, diciéndole: este es el botín de Jesús. Entreguémosles, pueblo de Dios, nuestra alabanza, diciéndole: este es el botín de Jesús. Algo más importante, entreguémosle nuestro tiempo, porque muchos no tienen tiempo, ni siquiera para poder ver una prédica por YouTube, porque el sistema cotidiano, los afanes, los traen atormentados. Pero debemos entregar el tiempo diciendo: este es el botín de Jesús. Y así, amados hermanos, debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Algunas personas se preguntan y cuestionan que por qué a David se le permitió quedarse con el botín de los amalecistas cuando a Saúl se le ordenó explícitamente que no se quedara con nada del botín de la nación. Quiero decirle, amados hermanos, para aquellos que han leído y se están cuestionando y están haciendo preguntas de ese tipo, que fueron dos órdenes diferentes las que se le dio a ellos. A Samuel le dijeron que destruyera todo, y a David le dijeron que lo siguiera, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Fueron dos mandatos diferentes, y esa fue la gran diferencia. Síguelo y al otro destruye todo. Uno fue obediente, lo siguió, como le dije al principio, no puso pero, y el otro no estaba dispuesto a obedecer, a destruir todo. Se trajo una parte del botín y tuvo sus consecuencias. Amén. Recuerden, amados hermanos, que la disponibilidad de nosotros marca la diferencia en el caminar cristiano. Si Dios habla con usted y usted no pone la disponibilidad en lo que el Señor le está hablando, no se evita que no va. Porque la participación humana es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los dejo con el texto base de esta tarde, 1 Samuel 38, en la versión Reina Valera, donde dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, lo pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos.
Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Y vamos a despedirnos en oración. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar firme bajo tu palabra. No permitas que la duda, la apatía, el desánimo entre a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar firme, a caminar fiel a tu palabra, y que el devorador, el enemigo de tus hijos, no nos llene la cabeza de cosas falsas, que no siembre la cizaña que Él sabe sembrar, que nos mantengamos firmes creyendo a ti, creyendo en ti y haciendo tu voluntad. Por eso David consultó contigo, mi Dios, y tú le concediste todas las peticiones de su corazón. Ayúdanos, Señor, a ser como David, a consultar contigo en todo lo que vayamos a hacer para poder obtener la victoria. Todo te lo pedimos creyendo, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares. Ayúdanos, Señor, a caminar firme y no permita que nada ni nadie nos saque de tu palabra. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Bendiciones y hasta el próximo domingo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para estar todo el mundo diciendo libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo bendigo al enemigo por la sangre